Esto no es una guerra de misiles, ni de tanques, ni siquiera de ideologías claras. Es una guerra silenciosa, una batalla por el futuro del orden mundial. China y Estados Unidos no están simplemente compitiendo, están decidiendo quién manda en el siglo XXI. Algunos lo llaman cooperación competitiva, otros ya lo llaman por su nombre, una nueva guerra fría. Pero, ¿qué tan cierta es esa comparación? ¿Realmente estamos reviviendo el fantasma de la rivalidad Estados Unidos-Unión Soviética? Hoy, en la estrategia del pulpo, desenredamos las verdaderas causas, los actores invisibles y los 4 caminos posibles que esta historia aún podría tomar. Porque el conflicto entre China y Estados Unidos no es solo una historia de 2 potencias, es una radiografía del mundo que viene, más fragmentado, más competitivo y quizás más peligroso. Un tablero en el que no basta con elegir un bando, hay que entender las reglas del juego. Esta historia no se cuenta en los titulares, no se explica en las cumbres diplomáticas, y mucho menos se resuelve con tratados. Se juega en algoritmos, en rutas marítimas, en decisiones empresariales y en la percepción global del poder. Durante décadas, la relación entre Estados Unidos y China transitó por un equilibrio delicado. Desde la histórica visita de Nixon a Pekín en 1972, pasando por la entrada de China a la OMC en 2001, Occidente apostó por una integración progresiva que supuestamente llevaría a China hacia una apertura democrática y liberal. Sin embargo, esa promesa no se cumplió. China creció, se transformó y lo hizo bajo sus propios términos. La crisis financiera de 2008 marcó un punto de inflexión. Mientras Estados Unidos tambaleaba, China proyectaba confianza y promovía su modelo alternativo, uno basado en capitalismo de Estado y control autoritario. Fue entonces cuando Pekín pasó de hablar de reforma a hablar de liderazgo global. El discurso de Xi Jinping en el Foro de Davos de 2017, defendiendo la globalización frente al repliegue estadounidense, fue simbólico. China ya no seguía el guión, lo estaba reescribiendo. La llegada de Donald Trump en 2016 aceleró esta transformación, al declarar a China un competidor estratégico y lanzar una guerra comercial. Estados Unidos reconocía públicamente algo que ya venía ocurriendo en los márgenes. La cooperación había muerto. El compromiso de décadas se transformó en confrontación abierta, y aunque la administración Biden ha cambiado el tono, la lógica de contención permanece. Así comenzó la nueva era, no una guerra declarada, pero sí una rivalidad estructural, profunda y sistémica. La tentación de comparar la actual rivalidad con la Guerra Fría del siglo XX es fuerte. 2 superpotencias, ideologías enfrentadas, competencia global, pero las semejanzas son engañosas. Esta vez, el escenario es mucho más complejo. A diferencia del pasado, donde Estados Unidos y la Unión Soviética estaban completamente aislados entre sí, hoy China y Estados Unidos están profundamente entrelazados. En 2022, el comercio bilateral superó los 700.000 millones de dólares. Las cadenas de suministro cruzan ambos países y millones de empleos dependen de esa interdependencia. Como señala Jong-Soo Park, 2024, esto genera una paradoja. Mientras los discursos políticos apuntan al desacople, la realidad económica empuja en sentido contrario. Tampoco estamos ante una lucha ideológica convencional. China no exporta una doctrina revolucionaria como hacía la Unión Soviética. En cambio, promueve su modelo de desarrollo con características chinas, una alternativa autoritaria al orden liberal occidental. Esto no se impone con propaganda, sino con infraestructura, préstamos y tecnología. La competencia ya no es solo de ideas, sino de resultados tangibles. Y además, el campo de batalla ha cambiado. La Guerra Fría se libró con armas nucleares y espionaje clásico. Hoy se pelea también en el ciberespacio, en las redes 5G, en el desarrollo de inteligencia artificial, en el control de datos. Es una guerra por los sistemas operativos del futuro. El riesgo ya no es solo militar, sino informativo, normativo y tecnológico. La competencia entre China y Estados Unidos se manifiesta en múltiples frentes simultáneos, cada uno con su propia dinámica, pero todos interconectados. Primero,
El frente tecnológico, la supremacía en semiconductores, IA, biotecnología y telecomunicaciones es el verdadero oro del siglo XXI. Estados Unidos ha impuesto restricciones a la venta de chips avanzados y China responde acelerando su autosuficiencia tecnológica. La disputa por TikTok y Huawei no es anecdótica, es sintomática de una carrera por el alma digital del mundo. Segundo, el frente económico. China ha pasado de ser la fábrica del mundo a competir directamente en sectores estratégicos. Estados Unidos acusa a China de subsidios injustos y robo de propiedad intelectual. China, a su vez, denuncia un intento de contención económica. En el fondo, ambos se disputan quién define las reglas del comercio global. Tercero, el frente geopolítico, el Indo-Pacífico, se ha convertido en el epicentro de la tensión. Taiwán, el mar del sur de China y la militarización de islas artificiales son puntos calientes. Estados Unidos refuerza alianzas como el Quad o AUKUS, mientras China afirma que Asia es para los asiáticos. Cuarto, el frente narrativo. Beijing impulsa su visión del mundo a través de la iniciativa de la Franja y la Ruta y de organismos como la AIIB. Estados Unidos responde con cumbres democráticas y alianzas multilaterales. Se trata de una lucha por el soft power y la legitimidad. Quinto, el frente militar. Aunque ningún actor desea un conflicto abierto, ambos se preparan para él. Ejercicios militares, nuevas armas hipersónicas, expansión de bases. El fantasma del enfrentamiento siempre está latente. Pese a la retórica política, el desacople entre China y Estados Unidos está lejos de ser una realidad completa. De hecho, algunos analistas hablan ya de un reacoplamiento selectivo. Las empresas estadounidenses no han abandonado masivamente China. Muchas simplemente están diversificando riesgos, trasladando operaciones a países como Vietnam o México, sin romper con Beijing. Desde 2020, la pandemia, la guerra en Ucrania y los cuellos de botella globales han puesto en evidencia la fragilidad de las cadenas de suministro. En respuesta, Estados Unidos promueve políticas de friendshoring y relocalización, pero China sigue siendo el mayor exportador del mundo, con una infraestructura logística incomparable. Además, en sectores clave como los minerales raros, las baterías o el procesamiento de tierras raras, China posee una ventaja casi monopólica. Intentar desacoplar sin generar disrupciones masivas en la economía global parece, hoy por hoy, inviable. Como señalan Rogowski y Hout, 2023, el desafío no es aislar a China, sino redefinir la interdependencia desde la resiliencia y la competencia estratégica. Políticamente, sin embargo, la narrativa del desacople gana terreno. Washington busca reducir vulnerabilidades, proteger datos y evitar que tecnologías críticas terminen reforzando el poderío chino. La administración Biden ha fortalecido los controles a exportaciones, promovido la ley CHIPS y buscado consenso con la UE para coordinar medidas. Escenario 1. Guerra Fría 2.0. Una nueva era de bipolaridad, donde China y Estados Unidos encabezan bloques geoeconómicos y tecnológicos separados. Cada uno establece sus propios estándares, sus propias plataformas digitales, sus propias alianzas militares y económicas. El mundo se fragmenta entre quienes siguen el sistema occidental y quienes se alinean con Beijing. Aunque el conflicto se mantiene por debajo del umbral bélico, la presión para tomar partido aumenta. Este escenario implica tensiones constantes, pero también cierta estabilidad. Como en la Guerra Fría original, ambos bloques podrían contenerse mutuamente gracias a la disuasión nuclear, el equilibrio de poder y los costos prohibitivos de un conflicto abierto. La región Asia-Pacífico sería el escenario central de esta rivalidad estructurada. Escenario 2. Guerra caliente, el peor de los escenarios. Un conflicto militar directo, probablemente desatado por una crisis en Taiwán. Un malentendido, un error de cálculo o un acto unilateral podrían encender la chispa. La guerra se extendería rápidamente a través del Indo-Pacífico y podría escalar a una confrontación global si otras potencias se involucran. Las consecuencias serían devastadoras. Miles de muertos, colapso económico global
y la destrucción de buena parte del orden internacional. Aunque este escenario es improbable, no es imposible. Especialistas como Graham Allison advierten sobre la trampa de Tucídides. Cuando una potencia emergente desafía a una potencia establecida, el conflicto se vuelve altamente probable. Escenario 3. Coexistencia competitiva. Una especie de guerra fría administrada. China y EU reconocen su rivalidad, pero establecen límites claros. Se aceptan zonas de influencia, se crean mecanismos para gestionar crisis y se coopera selectivamente en áreas de interés común. Cambio climático, salud global, no proliferación nuclear. Este escenario requeriría un alto nivel de madurez diplomática y liderazgo estratégico. Ambos países deberían evitar las provocaciones y construir canales de confianza. El modelo se asemeja a la coexistencia pacífica promovida por la Unión Soviética en los años 60, aunque adaptada a una era de interdependencia digital y económica. Es, para muchos, el escenario más probable y deseable. Escenario 4. Colaboración estratégica. Un escenario idealista pero no imposible. Frente a amenazas globales como el cambio climático, pandemias o los riesgos de la inteligencia artificial, las dos superpotencias reconocen que la cooperación es esencial. Superan sus diferencias y construyen un nuevo multilateralismo más inclusivo, donde coexisten distintas formas de gobierno, bajo reglas compartidas. Este escenario implicaría una transformación profunda en ambas culturas políticas. Estados Unidos debería aceptar un mundo multipolar y China debería aceptar reglas comunes más transparentes. La presión del resto del mundo, empresas, sociedad civil, países intermedios, podría ser decisiva para empujar hacia esta colaboración. La rivalidad entre China y Estados Unidos no es solo una competencia de potencias. Es un espejo del momento histórico que vivimos. Una época de transición, de incertidumbre, de redefinición de lo posible. No sabemos aún cuál de los 4 caminos se consolidará, pero sí sabemos que sus efectos nos alcanzarán a todos, desde los precios en los supermercados hasta las decisiones de política pública, pasando por las libertades digitales, los modelos educativos y las visiones del progreso. En La estrategia del pulpo no pretendemos tener todas las respuestas, pero sí hacer las preguntas correctas. ¿Qué mundo queremos? ¿Qué liderazgos necesitamos? ¿Y qué rol jugaremos como ciudadanos en este tablero global? Suscríbete si quieres entender el poder más allá de los titulares. Porque aquí desenredamos lo complejo, porque aquí nada es casualidad.